no sé qué esfuerzos hacemos por ahí como para poner el acento en algunas cosas que son más importantes que otras, o a la famosa diferencia entre lo urgente y lo importante. Siempre dije, bueno, primero vamos a ocuparnos de lo urgente y después nos sentamos a discutir sobre lo importante. Digo, la educación como sistema que venimos criticando desde hace mucho tiempo y me da la sensación de que poco se mueve el amperímetro independientemente de nuestras críticas. A ver qué dice el compañerito Brenner de todo esto. ¿Estás por ahí, Gabriel? Querido Quique, siempre acá firme y dispuesto. Así que acá estamos escuchándote y bueno, Sí, traía hoy, si me permitís, a propósito de este espacio que vos generosamente creás y recreás en torno a la educación sí. y me siento halagado, más que invitado a poder traer algunas reflexiones y entrando en la recta final de este 2024 que da mucho que hablar, Sí. yo quería hoy reivindicar, hacer conocer, porque es poco conocido y eso es algo injusto, a un tipo que vivió en el siglo pasado y que Mm, se lo conoce como Janusz Korczak. Es mm, difícil de expresar y también de escribir, pero su sí. nombre original era Henry Goldsmith, polaco, médico judío de una familia bastante acomodada de Varsovia. Ah, Abro paréntesis, permitime, Quique, porque mi propio abuelo materno era polaco y de Varsovia, por eso sí, es que sí. también hay una gran identificación. Mm, Médico polaco, que también se lo conoció como el viejo doctor, eh, eh, un tipo que, reitero, nació en 1878 mm, y en el transcurso de las primeras décadas del siglo XX trabajó como médico, pero se involucró siempre con la pedagogía, un ah, educador de esos que se hacen transpirando la vida, ¿no? sí. Y fundamentalmente mirando a los pibes y a las pibas, digamos, ¿no? Y entonces lo que quería era acercarme a una pequeña anécdota que es tan trágica como amorosa, pero tiene que ver con que él empezó a armar, después de haber sido médico en la Primera Guerra, armó orfelinatos, digamos, ¿no? Sí. Hogares para chicos que estaban en la lona, ¿no? Mm, Porque pibes, además de ser muy pobres, habían perdido a sus referentes afectivos, a su mamá, a su papá, a su familia, y tuvo un orfanato, y finalmente un orfanato en Varsovia. Y aquí voy, promediando 1940, nazismo, ocupación nazi en Varsovia, mm, eh, y arman lo que se denominó y muchos conocen como el gueto de Varsovia. sí, claro. Explico rápidamente, porque capaz hay un oyente más joven o también veterano que no conoce. Mm, El gueto era una parte cercada de la ciudad. Es sí. como si vos ponele, estás como yo en Paternal, Palermo, Villa Crespo, lo cercan, lo enrejan Ujú, y es un método profundamente deshumanizante y propio del nazismo que era como declarar la muerte por goteo, era ir asesinando, en claro. este caso a los judíos, Ujú, dentro del gueto, retaseándoles alimentos, agua y generando condiciones hacia la muerte y finalmente igual los trasladaban a los campos de exterminio. es Pero lo que quiero terrible. decir es que Sí, el orfanato quedó dentro del gueto. Y sí. ahí estaba él con unos 200, más de 200 pibes Mm, en edad escolar, chiquitos y en edad escolar, ponerle jardín y primaria, y él era el padre, el médico, el todo de los pibes, digamos, ¿no? Y lo agarra en el medio de la ocupación nazi. sí. Y lo que quiero contar es que, porque él escribió muchísimos libros, digamos, ¿no? El acto permanente de Henry Goldsmith, de Janusz Korczak, fue crear en esas condiciones, quizás no hay peor hostilidad que esas condiciones, Ah, una república, un lugar en donde los pibes se sentían sujetos y no eran tratados como objetos. mm, Pensé aquí que en esa época los pibes eran realmente más pensados como objetos o como una especie de consecuencia directa de sus padres, sino como seres independientes, ¿no? claro, Porque es claro. importante Mm. después también pensar que hubo progresión en las leyes, digamos, ¿no? Sí, Mismo la Argentina. haces bien en poner en contexto Por- y todo el tiempo volver al contexto, porque claro. si abandonamos el contexto empezamos con una serie de juicios y prejuicios totalmente Tal equivocados. cual. Vos Sí. sabés que yo siempre en las clases, cuando doy las clases, siempre le digo a Mm, mis estudiantes, cualquier cosa que expliquemos es un texto y nunca puede explicarse fuera de las condiciones que lo hacen posible, que es el claro, contexto, claro. porque de alguna manera eso también adelgaza el pensamiento. Entonces me parece Eso, que muy bien. en ese contexto, Quique,
Eh, por supuesto, voy a contar el trágico final, porque en ese contexto todos eran trasladados a los campos de exterminio. En este Claro, caso les claro. correspondió el de Treblinka, por eso hay Ah, una famosa película, está bueno los que están escuchando ahora, que se llama Último tren a Treblinka, que se basa en el libro Maestro de la Humanidad, Janusz Korczak, Maestro de la Humanidad, que hizo el querido rosarino Rubén Naranjo, digamos, que lo Naranjo, reivindicó sí. mucho Sí, tiempo. señor. Entonces, lo que quiero contar es que en ese contexto de máxima vulnerabilidad, los pibes, repito, que esos pibes que están al fondo de todo, ¿no? Mm, Los han abandonado o han perdido a sus padres, que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad psicológica, material. Además, quiero aclarar, Quique, que en el gueto lo que no había eran alimentos y tampoco agua, por lo tanto vivían en condiciones realmente desesperantes. En eso. ese contexto, Ujú, los pibes reproducían situaciones de violencia. Janusz claro. Korczak cuenta en algunos de sus libros que el nivel de violencia que había entre ellos era algo así como del orden de lo imparable. Y aquí Ah, voy con la anécdota, sí. Quique, que esta anécdota me sirve para pensar juntos. Probó todo, porque no es cierto que la pedagogía es que uno se anticipe y piense un plan, no, a veces también es ensayo y error. Probó todas las maneras para que los pibes pudiesen de alguna manera dejar de pegarse, Sí. hasta que un día los juntó en un viejo hall, imagínate, de un edificio derruido, de lo Mm, que quedaba de esos edificios del gueto, los juntó a todos sus pibes, juntó al piberío y les dijo, muchachos, a partir de mañana cualquiera le puede romper la cara y pegar a cualquiera. Los pibes se quedaron duros, porque este era el claro. maestro que siempre decía, Sí, párenla, vamos sí. a ver, Mm, pero con una condición. Y saca una caja, le hace una ranura, la pone arriba de una mesa, extiende unos papeles, lo que le quedaba con unos crayones y lo que sí. quedaba de los lápices que le Ujú. sacaron punta, con una condición. El que le quiera pegar a otro, como le quiera pegar trompada, patada, lo puede hacer, pero con una condición. Tiene que venir y en un papel escribir el motivo por el cual le quiere pegar Muy bien. y mete Sí, ese papelito. motivo Sí, en la ranura del buzón, sí. de la caja que pongo acá. Ajá. Después podrá hacerlo, pero tiene que esperar 24 horas porque tiene que justamente, después tenemos que sacar y leer los motivos. Sí. Ay, pero apareció un niño ahí de 4 o 5, pero Janus, yo no sé escribir. Claro, por eso acá tenía su especie de monitor, un ayudante que tenía Korchak, le Ah, dice, bueno, los chicos más grandes, vos les vas a dictar, sí. él escribe y él pone tu expresión en el buzón. Listo. ¿Qué? Pasaron nada más que 24 horas Sí, sí, sí. y los niveles de violencia entre los pibes disminuyeron en un 98%. Sí. Es emocionante. Emocionante. Esto se lo Sí, es recuerda, y es una cosa emocionante. que él hizo y que está escrita, Mm, se lo recuerda como la caja de peleas, y lo ha retomado muchos pedagogos, por eso me parece que contarlo en este contexto, perdón que cierro con la terrible historia y quiero reivindicar la caja de peleas. Finalmente, él podía haberse salvado porque Janus pertenecía a una familia judía muy tradicional y muy reconocida, y le permitieron correrse cuando todos los condenaba a ah, Treblinka. Él dijo, de claro. ninguna Sí, manera. claro. Hay anécdotas, incluso una pintura, no se sabe bien qué día exacto fue, del invierno del agosto de 1942, que hay una pintura que lo retrata. Él se pone delante de los 200 pibes y van todos caminando hacia y se suben al tren que los traslada a Treblinka y finalmente fueron asesinados en las cámaras de gas. Pero él, pudiéndose salvar, no solamente siguió con sus muchachos y muchachas, sino que se puso al frente y fue y se subió al tren con ellos y los acompañó hasta el último suspiro y respiro. Es durísima la historia, Sí. pero es bastante injusta la humanidad con Janusz Korczak. Vos sabés que yo soy un permanente difusor. Hay otros, como te conté, de Rubén Naranjo, está Amanda Pacotti en Rosario. Justamente Mm, Rosario, una cuna que lo mm, ha hecho divulgación. Débora Cantor, una pedagoga que. Pero no hay tanto escrito sobre, por supuesto, las hermanas Cosettini, con claro. la experiencia Mm, santafesina, sí. reivindican a Korczak unos añitos después Sí. del asesinato de Korczak. Lo que quiero decirte con la caja de peleas que te acabo de contar como anécdota para cualquier oyente o docente que esté escuchando, es traerlo a este momento de fines de año y avanzado un poco el siglo XXI. Y lo que te quiero decir es que la caja de peleas lo que permite en clave pedagógica, ¿sabes qué es, Quique? Aplazar el acto. ¿Qué quiere decir eso? Demorar la respuesta. O de otra manera, voy a decirlo, reponer la palabra allí donde impera la reacción del cuerpo. ¿Y Ah, por qué te muy digo bien. esto? Porque hace muy pocos años en la costa argentina
voy a nombrar un hecho, pero hay muchos hechos que podrían ser como este. Mm. Nadie puede dejar de recordar la masacre del asesinato a este pibe Fernando Báez a la Sí, salida de un boliche, ¿te sí, acordás? En sí, Gesell. sí, sí. Y ahora, Quique, hace minutos, vos también lo sabés, un poquito cerca de ahí, en Pinamar, en Mm, el golf, ujú. una pareja casi mata a palazos con el palo de golf a una mujer solamente porque estaba tomando mate en el campo de golf y Sí. la identificaron como una especie de negra, villera, planera, ¿Qué que haces no podía acá? estar ahí donde Sí, ellos pagan miles de dólares. claro. Entonces, Sí. yo traigo esta anécdota porque Mm, creo que la pedagogía es para la escuela, pero también es para la calle, es para la vida. Y la verdad es que cuando nos encontramos con adultos que nos avergüenzan en nuestra condición humana, como esta pareja de dueños de una farmacia de élite en Pinamar, mm, me parece que está bueno recordar la caja de peleas sí. y poder pensar cómo hacemos en las escuelas, que es lo que me toca pensar, para demorar, o yo diría, para de alguna manera reponer la palabra allí donde a veces impera la reacción violenta o el impulso. Y creo que esto es un gran aprendizaje para hacer como sociedad, porque justamente estamos en momentos donde avanzan distintos neofascismos, en Mm, el bondi, en el campo de golf, pero también en el intercambio cotidiano de esta Argentina que de ese modo se empobrece y adelgaza su democracia. Por eso me pareció, Quique, que traerte a Janusz Korczak, mm. reivindicarlo. Vos fíjate qué curioso, él nació en 1878. Vos sabés que en 1979 se declara, es la Declaración de los Derechos del Niño, y Sí. muchos saben que tiene mucho que ver con la obra de Janusz Korczak. Por eso también me Ah, parece bueno. que de la radio de Quique Pessoa al mundo, poder ponerle nombre a Janusz Korczak es un acto de reparación con nuestra condición humana. Así que yo tenía ganas de ponerlo en pantalla, de ponerlo Qué en audio. maravilla, qué Así que esta era maravilla. mi idea para esta recta final del 2024 en educación, Quique. Maravilloso, maravilloso. Y se me ocurría pensar en cuántas historias inteligentes y heroicas habrán sucedido en esos momentos dramáticos que estás trayendo nuevamente, ¿no? ¿Cuántos héroes habrá habido que han hecho cosas como las de este tipo? Tenemos, Y la otra que quiero pensar también es que, a ver, nosotros ponemos en contexto nuestras cosas. Realmente el contexto que estás describiendo es 14.000 veces peor que lo que podemos estar viviendo hoy en día. Y sin embargo nos parece que esto que nos pasa es lo peor. Yo digo, de vez en cuando hay que relacionar con cosas del pasado, no para sentirse mejor, sino para... No, pero vos sabés, mira, está bueno lo que me estás diciendo, porque vos sabés que yo en muchas circunstancias, cuando doy clases, y en muchos casos lo hago, y para mí siempre es un gran desafío, con docentes que la están yugando y peleando en Sí, contextos de extrema pobreza, de claro, mucha vulneración. sí. Y a veces cuando cuento esta anécdota, así como lo hice con vos, pero capaz tengo el tiempo de una clase que es un poco más holgado que el de la radio, Mm, entonces me permito de alguna manera hacer algo de lo que acabas de hacer vos, que es decirle, yo entiendo que vos estás diciendo, porque a veces el que dice, no, Gabriel, no puedo, yo si vos ves mi mm, escuela, yo estoy con los pibes que están mal, entonces yo digo, mira, no sé, debe haber pocas cosas tan mal como lo que te voy a contar. Entonces, claro, a partir de que claro. cuento esto, Sí, nos abrimos y encontramos que siempre se puede construir una respuesta, muy bien, o armar una pregunta muy allí bien. donde parece del orden de lo imposible Sí. responder a ciertas preguntas. Entonces, está bueno esto que decís porque nos ayuda un poco a reanimarnos, porque yo estoy convencido, yo sé que la situación es complicada aquí, pero yo siempre digo, si soy educador, tengo optimismo, pero no es el optimismo de la ingenuidad, sino que es Ajá. el optimismo de la esperanza, porque sé que en las condiciones más perversas de lo Mm, humano, mm, hubo tipos como Janusz Korczak que mostraron qué loco que hay es. otra manera de vivir, Sí. incluso en el lodo. Y Ah, que entonces yo siempre digo, entonces la escuela es una posibilidad. No digo que esto suceda, yo siempre digo, vale la pena apostar independientemente de los resultados que uno obtenga. sí. Y apostar, no como ahora todo el mundo está loco apostando para ganar unos mangos más, Mm, sino apostar a que el otro vuelva a ser mi socio, apostar en el orden de la confianza y mm, no comerme la mague de que siempre el otro es mi enemigo. Entonces, eso. Mm, cuando yo puedo modificar la relación con la alteridad, nunca va a ocurrir algo de tan trágico como que claro. dos tilingos con un palo de golf, y porque pagan no sé cuántos miles de dólares para tener un lugar de socios en el golf de Pinamar, le
le propinen un par de palazos a una mujer que estaba solo tomando mate y ellos, a partir de la apariencia y del mate de esa mujer, Sí. de alguna manera la van a exterminar, porque eso es lo que nos enseñó el nazismo en la humanidad. Eso es lo que aprendió la dictadura militar argentina del nazismo para exterminar a una generación que mucho hizo y que no lo logró, pero sembró para que la sociedad en algún momento diga, podemos ser más justos. Gabriel, gracias. Te mando abrazo grande. Abrazo enorme para vos. Lo escuchaste a Gabriel Brenner con una sola N. ¿Y dónde lo escuchaste a Gabriel Brenner? Lo escuchaste en El Desconcierto.